Necesitas una libreta y un lápiz para que hagas procedimientos y resultados. Trata de detener el video cuando sea necesario para que hagas los procedimientos. El siguiente dice así: la suma de dos números es 540 y su diferencia 32. Hallar los dos números. ¿Es una ecuación o una expresión algebraica? Como hay que encontrar dos números, pues es una ecuación. De hecho son dos ecuaciones. Como es muy intuitivo la situación, voy a dar 5 segundos para que detengan el video y escriban las dos ecuaciones. Bueno, pues la primera ecuación sería A más B es igual 540. La suma de dos números. La suma de dos números es 540. Equivale a igual 540. Y su diferencia es 32. Cuando queremos saber la diferencia de dos números, ¿qué operación hacemos? Imagínate que tu papá tiene 30 años y tú tienes 15 años. ¿Cuánto es la diferencia en edades? Pues para eso hacen una resta. Y entonces quedaría A menos B es igual a 32. Bueno, pues esas serían las dos ecuaciones. Pero hace falta especificar algo. A ver, 5 segundos para que piensen qué es lo que hace falta especificar. Pues tenemos que especificar cuál es el mayor, A o B. ¿Cuál sería el mayor? 5 segundos para especificar. Pues el mayor tiene que ser A. A tiene que ser mayor a B. ¿Qué pasaría si no fuera así? Para que nos diera 32 positivo, no puede dar si A es más chico que B. De esa manera sabemos que A tiene que ser mayor a B para que el resultado me dé positivo. Ahora otro aspecto. También es importante especificar quién es A y quién es B. Aunque el problema lo diga, en matemáticas es bueno especificar. A y B son dos números. ¿Cómo especificamos que A y B son dos números? A ver, 5 segundos para que piensen en voz alta. En la clasificación de los números hay conjuntos de números. Regularmente R es el conjunto de todos los números reales. Y así decimos que A, B pertenecen al conjunto de los números reales. Hay números enteros, hay números irracionales, hay números racionales, hay números complejos, ¿sí? Y los números reales pues son todos los números, raíces incluso, pi. En este caso, si ponemos los números reales es correcto. Entre A y B tienen 1154 bolívares y B tiene 506 bolívares menos que A. ¿Cuánto tiene cada uno? Ecuación o expresión algebraica. 5 segundos para que lo digan.
Pues son ecuaciones, son dos ecuaciones porque nos preguntan que cuánto tiene cada uno. Tenemos que encontrar los valores de A y de B. Ok, 5 segundos para que expresen la primera ecuación que acaba hasta aquí. Bueno, pues dice entre A y B. Eso significa que A y B juntos juntan 1154 bolívares. Y para juntarlos, pues hay que sumarlos. Y entonces a la hora de sumarlos, vamos a tener un igual a 1154 bolívares. Y entonces entre estos dos tienen 1154 bolívares. 5 segundos para que detengan el video y anoten la siguiente ecuación. Para esta ecuación voy a escribir dos opciones que hay que analizar. Bueno, pues están estas dos ecuaciones. 5 segundos para que elijan cuál es la correcta. Pues la correcta es esta. ¿Por qué esta es incorrecta? Esta muchas veces es fácil cometer el error por la continuidad. Aquí dice B tiene 506 menos. Entonces pudiéramos entender que es B menos 506. Que A, o sea, que es igual a A. Entonces, pues esto no tiene sentido. Ahora, ¿qué es lo que sí tiene sentido? B tiene. Cuando nosotros decimos B tiene, nos estamos enfocando en saber cuánto tiene B. ¿Sí? Y entonces para saber cuánto tiene B necesitamos decir que B es igual. ¿A qué es igual? Dice B tiene o B es igual a 506 menos que A. Bueno, 506 menos que A es lo mismo que decir A menos 506, que es lo que estamos escribiendo aquí. ¿Sí? Entonces B tiene 506 menos que A. Eso quiere decir que tiene lo de A menos 506. B es igual a A menos 506. Y de esta manera es como sabemos que esta expresión es la que corresponde. Ahora, falta algo de especificar. 5 segundos para que digan qué es lo que hace falta de especificar. De hecho, son dos cosas. A ver, 5 segundos para que anoten las dos especificaciones. Bueno, pues las dos especificaciones son que uno debe de ser mayor al otro. La pregunta es ¿cuál? ¿Sí? ¿Qué pasa si A es mayor a B? ¿Sí? Entonces A es mayor a B. Por ejemplo, 1000 y 1001.
lo que quiero que, que no cometamos el error es que el resultado de A no me salga un número negativo. ¿Por qué? Porque un número negativo no sería un valor correcto en el problema, en este problema en particular. Sí, o sea, aquí estamos diciendo que estas dos tienen una cantidad y juntas obtienen 1154 bolívares. Entonces, si una es negativa y la otra positiva, entonces una tendría y la otra debería y no tendría sentido. Por esa razón, una de las dos tiene que ser negativo. No. Bueno, la primera especificación es que A y B tienen que ser números reales. Pudiéramos aquí también decir que son números naturales o no números enteros o números racionales. Hay situaciones donde es evidente que no van a ser números enteros, entonces ya con especificar que son números reales quiere decir que puede ser cualquier tipo de números menos los complejos, pero bueno, eso ya es otro tema. Y la segunda especificación es si uno tiene que ser mayor al otro. ¿Sí? En esta parte pues no sabríamos, o sea, pudieran hacer, bueno, aquí ya te están diciendo que B tiene 506 menos que A, entonces aquí ya te están diciendo que B es menor a A. Entonces esa sería la otra especificación. Y dice, siendo A un número entero, escribamos los dos números enteros consecutivos posteriores a A. Bueno, una ecuación o una expresión algebraica. En voz alta. Una expresión algebraica. Aquí me dice escribe, nunca me dicen que encuentre algún valor, nada más tengo que expresar. Por lo tanto es una expresión algebraica. Dice, siendo A un número entero, ¿cómo representaría que A es un número entero? A ver, detengan el video y exprésenlo. 5 segundos. Pues A pertenece al conjunto de los números enteros. A ver cómo se representa el conjunto de números enteros. Pues se representa con la Z. Z es el conjunto de los números enteros. Ahora, me dicen que A es el número y dice, escribe los dos números enteros consecutivos posteriores a A. Primero, ¿cómo expreso un número consecutivo? Si A es un número, ¿cuál sería un número consecutivo?
A ver, piensen en un ejemplo específico. Denle un valor a y digan cuál es el número consecutivo. Bueno, pues vamos a suponer que A es 9. Y si A es 9, ¿cuál sería el consecutivo de 9? Pues 10 y también el 8. No más que este es consecutivo posterior a 9 y este es consecutivo anterior a 9. ¿Cómo yo podía expresar, si A es este número, cómo podría expresar el anterior a A y el posterior a A? A ver, 5 segundos para que expresen el posterior a A y el anterior a A. Pues si se fijan, el posterior a 9 es 10. ¿Cuánta diferencia hay de 9 a 10? Pues 1. Entonces eso quiere decir que a A le tengo que sumar 1. Y eso me va a dar el consecutivo siguiente. A ver si es cierto. Denle un número diferente a, vamos a suponer que es 20. Pues aquí diríamos 20 más 1 es 21. El consecutivo de 20 pues es 21. ¿Sí? Y entonces dice, a ver, entonces ahora sí, expresemos los dos números enteros consecutivos posteriores a A. 5 segundos para que expresen esos tres números. Bueno, pues A sería el primero y los dos consecutivos serían A más 1 y pues obviamente A más 2. Y ya, ahí estarían los tres números consecutivos. Siendo X un número entero, escribo los números consecutivos anteriores a A. Bueno, pues 5 segundos para que detengan el video y anoten los tres números consecutivos. Bueno, y quedaría así. A menos 1 y A menos 2. Bueno, pues esto lo que hace es elegir un número y retroceder 1 y luego retroceder 2. Aquí dice que X, pero volvió a usar A. No importa la variable. Falta un detalle. A ver, intenten recordar qué detalle falta y escríbanlo. 5 segundos. Lo que hace falta es la especificación. X es un entero. A ver, 5 segundos para que escriban. A es un entero. Pues sería así. A pertenece a Z, que es el conjunto de los enteros. Siendo Y un número entero par, escríbase los tres números pares consecutivos posteriores a Y. Bueno, aquí dice, siendo Y un número entero par. ¿Cómo expresamos un número par? A ver. Expresemos un número entero par. Primero, ¿cuáles son los números pares? En todos los números hay pares e impares.
Los pares son, ¿cuáles son? Pues son todos los números que son de la tabla del 2. 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. Y entonces, ¿cómo se escribe un número par? Porque aquí me dice que y es un número par. Pues un número cualquiera multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Veamos un ejemplo. Como la mitad de los números son impares y la otra mitad son pares, cuando yo multiplico un impar por 2, lo convierto en un par. Y entonces todos los números impares, al multiplicarlos por 2, se hacen pares. Y de esta manera expresamos que y es un número par. Ahora, lo que sigue dice, escribe 3 números pares consecutivos posteriores a y. Bueno, pues ya sabemos que y es el primer número par. Y tenemos que escribir los 3 consecutivos. ¿Cómo escribiríamos el consecutivo de y? A ver, 5 segundos para que escriban. Pues el consecutivo de y sería y más 1. Y el consecutivo par de y, ¿cómo sería? Pues y más 1. No es cierto, porque y es un número par. A ver, darle un valor cualquiera a y. Vamos a suponer que es 10. Cuando yo escojo que y sea el 10, que es un número par, y le sumo un 1, se hace un número consecutivo, que sería 11. Pero aquí nos dicen 3 números pares consecutivos. Entonces no puedo poner un 1, porque al sumarle un 1 al número par me lo convierte en un número impar. Por lo tanto tiene que ser y más 2. ¿Sí? Para que a la hora de sumarle 2 me dé el siguiente par posterior. ¿Por qué? Porque la diferencia entre pares es 2. Por ejemplo, del 8 el siguiente par no es 9, es 10. Y el siguiente par de 10 es 12. Entonces la diferencia es 2. Cuando yo le sumo un 2, me lleva al siguiente par. Y entonces, ¿cómo quedarían los 3 pares consecutivos? A ver, 5 segundos para que paren y anoten. Pues sería así. Y es el primer par. El primer par consecutivo sería más 2. El siguiente sería y más 4. Y el siguiente sería y más 6. Y entonces así tenemos lo que nos piden aquí. 3 números pares consecutivos posteriores a y, o sea, el número par y más 3 consecutivos posteriores. Ya nomás nos falta especificar algo. A ver, detengan el video y vean qué hace falta especificar y anoten esa especificación. Pues nos falta especificar quién es y. Y es un número entero par. ¿Cómo escribimos eso? A ver, 5 segundos. Los números enteros se escriben así. Pero ¿qué habíamos dicho que necesitábamos hacer para
convertir un número impar a un número par, pues multiplicarlo por 2. Entonces multiplico a la z por 2 y entonces yo digo que y pertenece al conjunto de los números enteros multiplicado por 2. Y dice la parte mayor de 100 sabiendo que la parte menor es x. 5 segundos para que detengan el video e intenten expresarlo. Bueno, primero que nada, sabemos que hay dos partes en 100 y entonces x es la menor. Entonces, si x es la menor, pues la mayor vamos a suponer que es y. Ahora, ¿cómo expresaríamos la parte mayor de 100? 5 segundos para que lo expresen. Pues la parte mayor queda de restarle a 100 la parte menor, que viene siendo x. ¿Y cómo se llama la parte mayor? Pues y. Entonces cuando yo a 100 le quito la parte menor, me queda la parte mayor, que viene siendo y.